Al-Ándalus. A todos nos vienen a la cabeza imágenes de convivencia, de ciencia, de arte. Pero a ver, ¿cómo se organizaba realmente esta sociedad tan compleja? ¿Quiénes estaban en la cima y quiénes en la base? Hoy vamos a desmontar pieza a pieza su estructura social. Y para entenderlo todo, aquí tenemos la clave visual, la pirámide social andalusí. A primera vista, bueno, parece un lío, ¿verdad?, con un montón de grupos. La pregunta del millón que vamos a intentar responder es, ¿cómo funcionaba esta jerarquía? Y sobre todo, ¿qué es lo que la definía? Y es que, claro, aunque siempre se habla de la famosa convivencia de las tres culturas, la realidad, si nos fijamos en lo que nos cuentan las fuentes, es que esta coexistencia, que sí, que a menudo era pacífica, se daba dentro de un sistema social súper rígido y muy bien definido. O sea, no todos eran iguales, ni mucho menos. Para entender cualquier pirámide, lo lógico es empezar por abajo, ¿no? Por los cimientos. Así que vamos a ver quiénes formaban la base de la sociedad andalusí, los no musulmanes, y quienes estaban, de hecho, incluso por debajo de ellos. Justo en la base, bueno, es más, casi fuera de la estructura social formal, nos encontramos a los esclavos. Y esto es súper importante entenderlo. No se les consideraba parte de la sociedad como tal. Eran en su mayoría extranjeros y su papel era fundamental, tanto en el ejército, formando cuerpos de élite, como en el servicio doméstico de las familias más ricas y poderosas. Vale, subimos un peldaño y ya sí, dentro de la sociedad encontramos a los no musulmanes, a los que se conocía como la gente del libro. Pero ojo, aquí hay que distinguir bien. Por un lado estaban los mozárabes, los cristianos de origen hispano, que eran sobre todo agricultores y artesanos. Y por otro, los judíos, una minoría muy influyente que, gracias a su control del comercio y las finanzas, llegó a tener un poder económico considerable. Venga, seguimos subiendo en la pirámide. Y llegamos a un grupo que, con el tiempo, acabó siendo el más grande de todos los musulmanes, los conversos. El nombre clave aquí es muladíes. A ver, ¿quiénes eran exactamente? Pues muy sencillo, eran la gente de aquí, la población local, los hispano-visigodos y sus descendientes, que con el paso del tiempo decidieron adoptar la religión de los conquistadores, el Islam. Y aquí está la clave de todo. No eran 4 gatos, ¿eh? Los muladís llegaron a ser el grupo más numeroso dentro del Islam andalusí. ¿Y por qué? Pues hombre, porque convertirse tenía unas ventajas enormes, sobre todo sociales y económicas. Imagínate, dejabas de pagar ciertos impuestos. Esto hizo que su número se disparara hasta formar la verdadera y ancha base sobre la que se apoyaba todo el resto de la estructura musulmana. Y ahora sí, escalamos hasta la cima, hasta la cúspide de la pirámide, donde estaba la élite que mandaba. Pero cuidado, porque incluso aquí arriba, entre los propios conquistadores, había una jerarquía muy marcada, y bastante tensa, por cierto. Primero tenemos a los bereberes, venían del norte de África. Y, a ver, fueron la fuerza bruta, el grueso del ejército que conquistó la península. Pero, a pesar de eso, siempre se les trató como si fueran de segunda, inferiores a los árabes. Y esta tensión se notaba en todo. Por ejemplo, en el reparto de tierras, a ellos les daban siempre las peores. Y claro, esto fue una fuente de conflictos y revueltas que duró siglos. Y por fin, arriba del todo, en la cúspide absoluta de la pirámide, estaban los árabes. Eran poquísimos, una minoría muy pequeña, pero lo controlaban absolutamente todo. Eran la aristocracia, los dueños de las mejores tierras, y por supuesto, se reservaban para ellos solitos todos los altos cargos del gobierno, la administración y el ejército. La élite indiscutible, vamos. Vale, hemos recorrido toda la pirámide, de arriba a abajo. Y si nos paramos a pensar, hay un principio, una idea fundamental que lo organiza y lo explica absolutamente todo. Y esta es la gran conclusión de este análisis, una idea que sacamos directamente de las fuentes. El criterio que lo dividía todo era la religión. No es que el origen o el dinero no importaran, que sí lo hacían, pero la gran línea roja, la fundamental, era la fe que tenías. ¿Y esto en qué se traducía en el día a día? Pues en cosas muy concretas. Ser musulmán te daba unos privilegios enormes. Por un lado, una ventaja fiscal que no es ninguna tontería. No pagabas impuestos personales. Y por otro, el acceso al poder en exclusiva. Todos los puestos que de verdad importaban, en la administración, en la justicia, en el ejército, eran para ellos. Y punto. Y esto que vemos ahora lo deja clarísimo. Fijémonos en estas dos imágenes. A la izquierda, la típica pirámide. A la derecha, un esquema, un organigrama. Cambia la forma, pero el fondo es exactamente el mismo. La primera y más importante de todas las divisiones en la sociedad de Al-Ándalus era la que separaba a musulmanes de no musulmanes. Todo lo demás venía después de eso. Así que, al final, todo esto nos deja con una pregunta, para darle vueltas.
Esta estructura social, que se construyó sobre la fe y sobre el derecho de conquista, no solo marcó la vida de la gente de Al-Ándalus, su sombra es mucho más larga. Influyó en todo lo que vino después. Las relaciones, los conflictos, la propia identidad de la península durante siglos. Una estructura que, como acabamos de ver, era muchísimo más que una simple pirámide.